Sean bienvenidos a este nuevo podcast donde conoceremos más de los mitos y leyendas de Grecia. Comenzamos. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos los mitos y las leyendas de Grecia. En este último podcast les contaré la historia de las 12 tareas de Hércules. Bueno, Hércules era hijo de Zeus con su esposa Almena, pero Almena era la esposa del rey anfitrión de Tebas y este tuvo que irse a una guerra y Zeus aprovechó esto para tomar la forma física de anfitrión y así tuvo relaciones con Almena y pues engendró a Zeus. Luego, cuando anfitrión volvió, también tuvo otro hijo con Almena llamado Isicles. Bueno, ¿qué pasó? Que Zeus dijo que Hércules iba a ser rey, pero era la esposa de Zeus. Estaba tan molesta y tan celosa por esto que retrasó el parto de Almena y, en cambio, adelantó el parto de su hermana y tuvo a Euristeo, el cual fue el rey. ¿Qué pasó? Desde niño, desde bebé, Hércules era muy fuerte, ya demostraba la fuerza, tanto que quería matarlo cuando era bebé y puso 2 serpientes en la cuna del niño, pero este las mató asfixiándolas con sus propias manos. Cuando Hércules era niño, sufría de repentinos ataques de ira, tanto que mató a su profesor de música, lanzándole la lira con tal fuerza a su cabeza que lo decapitó. Su padre, Anfitrión, lo mandó lejos, y allí conoció al rey Ergino, el cual le obsequió la mano de su hija Medara como su esposa, debido a que Hércules lo ayudó en una guerra en donde lo querían invadir, pero este lo ayudó al ejército del rey. Por esta razón le fue entregada la hija como su esposa. El problema fue que seguía celosa y molesta por lo que ha pasado con Zeus y a Hércules le ocasionó como una especie de visión en la que él veía a varias bestias y él las mató con sus propias manos. Cuando salió del trance se dio cuenta que había matado a su esposa y a sus hijos. Con esto, Hércules se fue para el oráculo de Delfos, donde el oráculo le dijo que para lavar sus penas y sus culpas debía ponerse a las órdenes de su primo Euristeo y cumplir las 12 labores que éste le tenía preparadas. Fue así como Hércules emprendió nuevamente su camino y se puso a las órdenes totales de su primo Euristeo, y ahí es donde comienza nuestra historia de las 12 tareas de Hércules. Bueno, la primera tarea que le dio Euristeo a Hércules fue la de acabar con el león de Nemea. Este león era muy fiero, prácticamente era imbatible y había matado a muchos héroes anteriores.
Hércules comenzó peleando con el león, lanzándole sus flechas, pero no consiguió nada. Luego usó su mazo, pero lo único que hizo fue que el mazo se rompiera. Entonces ya casi que derrotado, Hércules decidió enfrentarse a mano al león y logró estrangularlo hasta matarlo. Hecho esto, Hércules tomó la piel del león y la rasgó con las propias uñas del león, y así logró tomar la piel, y fue con esta a entregársela a Euristeo. Y cuando éste lo vio, se asustó tanto que se escondió en una tinaja de vino. Luego de esto, la segunda tarea de Hércules fue enfrentarse a la Hidra de Lerna, una serpiente colosal de 1000 cabezas. Y para esta tarea, Hércules fue acompañado de su sobrino Iolao, el cual le ayudó a matar a la Hidra, puesto que cada cabeza que Hércules cortaba le salían 2 más, y así seguía. Entonces Iolao comenzó a ir cicatrizando la cabeza que iba quitando, y así lograron, luego de varios días, matarla. Y Hércules al final tomó sus flechas y las mojó con la sangre de la hidra, ya que esta sangre era venenosa, y así pudo adquirir una nueva arma. La tercera tarea de Hércules fue capturar a la cierva de Cerineo, una cierva muy especial, pues tenía garras de bronce, de plata, y cuernos de oro. Esta corría por todas partes sin que nadie pudiera atraparla, y que incluso a Hércules se le hizo un poco molesto poderla atrapar, pues se demoró 1 año en hacerlo. Hércules la persiguió y la persiguió hasta que pudo capturarla y llevarla ante su primo Euristeo, el cual la contempló y le pareció tan hermosa que la dejó libre. Seguimos con la cuarta tarea, y fue la de matar al feroz jabalí de Epimeteo, que este jabalí también había sido bastante molesto y había matado a varias personas, y pues logró Hércules pues rodearlo frente a un acantilado, y con sus propias manos lo volvió a matar. Igual que con el león, Hércules le llevó la piel del jabalí, y nuevamente Euristeo se escondió en las tinajas de vino por el miedo que le tenía a Hércules. Seguimos con la quinta tarea, que era la de acabar con los pájaros de Estinfalia, más conocido como los estinfalinos, los pájaros estinfalinos, quienes eran unas bestias aterradoras, unos pájaros con alas de oro y picos de bronce, los cuales consumían carne humana. Tras varios días de meditar cómo acabar con estos pájaros, logró que nuevamente fue con su sobrino Iolao, y logró que éste espantara a los pájaros. Y cuando estos salieron volando, Hércules les disparó las flechas envenenadas con la sangre de hidra, y así uno a uno fueron cayendo, y pues así nuevamente cumplió su tarea. Euristeo estaba muy molesto porque Hércules cumplía cada una de las labores
y cada vez más él se iba haciendo más y más popular ante el pueblo, lo cual molestaba mucho a Euristeo. Fue así como entonces Euristeo planeó que Hércules fuera a los reinos de Augias, uno de los reyes más sádicos y malévolos que habían en ese momento, y le propuso que limpiara los establos que no se habían limpiado en más de 30 años. Hércules fue allí y le dijo a Augias que le cobraba 500 monedas por limpiar los establos y que él lo haría sin ensuciarse las manos. Augias pues dijo que eso era imposible y aceptó el pago, pero no podía ensuciarse las manos. Hércules tomó piedras gigantes que habían en el río Auceo y con estas logró desviar el río, y el río entró con toda potencia sobre los establos y se llevó toda la mugre y toda la inmundicia que había allí. Y así como puso las rocas, nuevamente las quitó para que el río tuviera su curso normal. Y cuando Augias vio lo que Hércules había hecho, se molestó y mandó a desterrar al héroe. Pero su hijo fue con Hércules y le dijo que no era justo lo que había pasado y que él podía pagarle. Le pagó las 500 monedas. Pero entonces Hércules fue nuevamente hacia el reino de Augias y mató al rey, destronándolo y poniendo a su hijo como su sucesor. Nuevamente llegó con Euristeo con los 500 monedas que él le había pedido como pago de la limpieza de los establos. La séptima tarea era la de atrapar y llevar al toro de Creta, aquel toro que Minos había encerrado y que la reina Pasífae había tenido relaciones sexuales para tener al Minotauro. Este toro, Hércules logró convencer al rey de que se lo entregara para deshacerse de él, a lo cual el rey accedió y lo llevó para Tebas. Euristeo, cautivado con la belleza del toro, decidió dejarlo libre y pues causó muchos problemas, pero más adelante Teseo se encargaría de matarlo. Seguimos en este recorrido y llegamos a la octava tarea, que era la de atrapar las yeguas de Diomedes. Diomedes era un rey muy tirano, el cual tenía unas yeguas que alimentaba con carne humana. Este engañaba a las personas diciéndoles que les iba a ayudar, dándoles alguna cosa que necesitaran, pero lo que realmente hacía era que estas personas debían enfrentarse a las yeguas, pero las yeguas eran muy feroces y mataban a las personas muy fácilmente. Entonces que Hércules dijo que él acabaría con esto y mataría a las yeguas. Fue entonces que Diomedes quería ver cómo las yeguas se comían a Hércules, pero lo que hizo fue que le pegó al piso con tal violencia que Diomedes cayó enfrente de sus yeguas y estas lo devoraron sin ninguna demora. Cuando estas yeguas comían, se calmaban y dormían, y entonces cuando se comieron a Diomedes, sencillamente Hércules se las llevó con él y se las llevó a su
a su primo Euristeo, el cual también se las dio a la diosa Hera en signo de sacrificio, en signo de una recompensa a los dioses. Y incluso se dice que el caballo de Alejandro Magno, Bucéfalo, desciende de estas yeguas. Continuamos con este viaje de las tareas de Hércules con la novena tarea, y es que la hija de Euristeo quería tener el cinturón de Hipólita, la reina amazona. Fue entonces que Hércules viajó hasta el reino de las Amazonas, donde le comentó a Hipólita lo que pues él quería hacer. Hipólita se prendió de la belleza de Hércules, y entonces ella se lo dio a cambio de que pasara una noche con él. Esto fue así, y cuando Hércules se iba a ir con el cinturón, Hera, quien seguía molesta por la vida que estaba llevando Hércules, se mezcló entre las amazonas y comenzó a infundir el rumor de que Hércules quería secuestrar a Hipólita y matarla. Las amazonas se armaron y ocurrió una guerra que Hércules no quería, y a pesar del profundo cariño que tuvo por Hipólita, pues tuvo que matarla para poderle quitar el cinturón. Este le llevó el cinturón y Euristeo seguía molesto. La 10ª tarea que le encomendó Euristeo a Hércules fue la de capturar los toros rojos de un pueblo, de un gigante llamado Greión, el cual pues era un gigante que cuidaba mucho a sus toros, y con la ayuda de los dioses pudo llegar hasta la isla de Greión, y allí mató a un perro de 2 cabezas y colas de serpiente que cuidaba a los toros. Pero el gigante no se quedó conforme con esto y comenzó a pelear contra Hércules, y aún a pesar de que casi muere, pudo matar al gigante y llevarse con él a los toros. Nuevamente Euristeo los dejó libres por su gran belleza. Ya vamos llegando a la 11ª tarea, y era la que Euristeo quería las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, aquel jardín en el que las Hespérides eran las hijas de Atlas. Y cuando llegó allí Hércules, Atlas no lo dejó pasar, pero le dijo que si él sostenía el peso del mundo un momento, él le traería las manzanas. Hércules accedió, y Atlas fue por las manzanas, y cuando las trajo le dijo que él mismo se las llevaría a Euristeo, y que así Hércules se quedaría atrapado de por vida cuidando el firmamento. Hércules le dijo que bueno, que eso estaba bien, pero que le hiciera un favor, que por favor le sostuviera un momento el peso del firmamento para él poder adecuar bien su capa, para ponerse más cómodo. Cuando Atlas hizo eso, Hércules tomó las manzanas y se fue allí, dejando nuevamente a Atlas atrapado en su eterna maldición. Ya finalmente, la última tarea, Euristeo le dijo a Hércules que fuera hasta el mismísimo Hades y le trajera al perro Cerbero. Hércules hizo esto, y cuando llegó al inframundo, cautivó a Perséfone, y ésta le prestó el perro. Al llevarlo ante Euristeo, se asustó tanto
que decidió liberar por fin de estas tareas a Hércules, y así Hércules estuvo tranquilo consigo mismo y creyendo que ya había limpiado sus heridas por haber matado a su familia. Y ya para terminar, 3 años después de haberse liberado de sus tareas, Hércules se casó con Deyanira, la hija de Baco. Iban a pasar un río, el cual estaba muy agreste. Y entonces Neso, un minotauro, se ofreció a pasar a la joven al otro lado. Al hacerlo, la iba a raptar. Y Hércules, al ver eso, tomó una de sus flechas envenenadas y se la tiró directamente al corazón. Cuando Neso estaba muriendo, le dijo a Deyanira que guardara su sangre y se la diera a Hércules en caso de que se desenamorara de ella, ya que era una pócima mágica de amor. Y no tuvo que esperar mucho, porque Hércules raptó a Iole, una de las hijas de un rey, de la cual se enamoró. Y para celebrar esto, Hércules le dijo a Deyanira que le hiciera una túnica. Esta se la hizo y le untó la sangre del minotauro Neso. Y, por desgracia, esto no era una pócima de amor, sino un veneno. Hércules, al ponerse la túnica, comenzó a arder. Ardió hasta que murió. Murió quemado con su piel de león, que siempre la conservó, con sus flechas, con el veneno y con su garrote. Murió hasta quedar hecho cenizas. Y así es como termina la historia de Hércules. Si les gustan estas historias, los invito a que sigan estos podcasts en YouTube como Hernán Parra Podcast, Facebook e Instagram como Hernán Parra Podcast, Twitter Hernán P Podcast, y en Spotify me consiguen como Hernán Parra, y en la sección de los podcasts encontrarán todo mi contenido. Hasta aquí llega este podcast de mitos y leyendas de Grecia. Le ponemos punto final por ahora. Y si les gustan estas historias, pueden conseguirlas y disfrutar de todo el contenido que he subido a lo largo de este año. Los invito a un próximo programa, a un próximo podcast donde seguiremos conociendo más historias de mitos y leyendas. Hasta una próxima ocasión.